Voy a comenzar con la bienvenida. Es un gusto saludarles a todos en este octavo coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y hoy tendré el honor de moderar esta mesa titulada Salud Mental, Autocuidado y Perspectivas de Género desde la Complejidad, la cual forma parte del doctorado de Investigación Social desde la Complejidad. Antes de comenzar las presentaciones, quiero compartirles quiénes nos van a acompañar esta tarde como comentaristas. Voy a comenzar con el doctor Carlos Gustavo Mejía Chávez. Él es doctor maestro en Historia por el Colegio de México Colmex, y licenciado en Historia por el INA. Sus líneas de investigación se centran en la historia cultural y política de la lectura, los discursos e imaginarios en la Nueva España y en el México del siglo XIX. Su tesis doctoral fue publicada por el Colmex y ha colaborado en distintas revistas académicas. Doctor, muy buenas tardes, es un honor contar con su participación. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias, el honor es mío. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias, doctor. Continúo con nuestro siguiente comentarista. Él es el doctor Otto René Cázares Parra, doctor en procesos políticos, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, especialista en temas de seguridad, violencia, fuerzas armadas, partidos políticos, sistemas electorales y políticas públicas. Además, es columnista en Periódico Correo, docente articulista y ponente. ¿Qué tal, doctor? Lo saludo nuevamente. Muy buenas tardes y bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, buenas tardes a todos, doctor Carlos, un gusto volverlo a ver. Perfecto, muchas gracias. Pues también nos acompañan pues los estudiantes que van a compartir con nosotros sus avances de trabajos terminales, que en un momento más presentaré, mientras voy a recibir, más bien voy a explicar la mesa de trabajo de cómo vamos a desarrollar esta sesión y posteriormente pasaremos a la presentación de cada uno de los estudiantes. Bueno, la dinámica de esta mesa consta en que cada estudiante tiene sus 10 minutos para presentar su trabajo y después cada comentarista pues va a tener otros 10 minutos para brindar su retroalimentación. Les pedimos que cumplan en tiempo y en forma estos 10 minutos para que no extendamos esta sesión más de la cuenta y yo estaré brindándoles apoyo una vez que tengan o falte un minuto para que termine su tiempo con un botón para levantar la mano en Meet. Y así ustedes pueden que próximos a terminar la sesión. ¿De acuerdo? ¿Estás llamando de aquí? Creo que se detuvo. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Bueno. Pues bueno, si gustan, como yo soy el primero, ¿qué les parece si les voy compartiendo mi presentación? Porque aquí se está cayendo el cielo y, híjole, esperemos que la señal me favorezca. Gracias, Iván. Un momento, por favor. Adelante, no hay problema. ¿Ahí la pueden ver? Ahí está. Muy bien. Pues bueno, si no hay inconveniente, voy a dar inicio a mi exposición. Yo voy a exponer mi protocolo de investigación que lleva el nombre de Procesos Complejos de Autoorganización para el Desarrollo del Cuidado Emocional en Hombres Jóvenes de la Zona Oriente de la Ciudad de México.
los avances en los derechos de las mujeres y de la diversidad gracias al movimiento feminista, al movimiento queer, así como el desarrollo de los estudios de género, han abierto la posibilidad de hablar de las masculinidades, de su construcción en un contexto machista, de la complejidad bajo la cual se construyen las masculinidades y se refrendan, así como también de aspectos como la vida privada, la vida emocional y problemas, porque gran parte de la literatura o de los estudios sobre masculinidades se orientan a los problemas como las adicciones, como la violencia de género, como el suicidio, ¿no? Y esto, bueno, posibilita el que se hable acerca de la vida de los hombres en un momento de transformaciones políticas y sociales. Actualmente, a nivel mundial, viéndolo desde el suprasistema, hay una reivindicación, un resurgimiento de el patriarcado, de una política conservadora que exalta la figura del hombre masculino, del hombre blanco que ejerce dentro de su estilo de gobernanza el dominio, la fuerza. Bueno, esto tiene un impacto en el macrosistema porque, bueno, en un contexto machista donde estamos viviendo fenómenos de violencia como de la guerra del narco, donde surge se empiezan a generar agregaciones como la narcocultura, y bueno, esto tiene desde luego un impacto inmediato en el microsistema a partir de las microdinámicas que se van generando al interior de los grupos. Y pues bueno, la década de los 80 representó un auge en el estudio de las investigaciones dirigidas a los hombres, esto enmarcado dentro de la segunda ola del feminismo, y bueno, se comenzaron a orientar los estudios, sobre todo en salud, para estudiar los factores asociados a temas de salud y enfermedad, así como la violencia contra las mujeres, la crítica a la teoría del rol sexual, los derechos de la comunidad LGBTI, y pues bueno, esto posibilitó el desarrollo de los estudios centrados en los hombres, ¿no? Feministas como Ana Muchastegui, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, comenta, ¿no?, que la investigación centrada en los hombres o dirigida a los hombres ha sido cercana al movimiento feminista, y bueno, esta categoría de análisis empieza o se considera categoría teórica y empírica a principios de los años 80, ¿no? Y pues bueno, hablar de esta categoría teórica y empírica implica remitirse al carácter relacional, no es algo que se construye en lo aislado. Por eso hubo un cambio en cuestión de conceptos en mi tema de autocuidado, porque bueno, es relacional, al carácter histórico y social bajo el cual se construye, cómo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues bueno, esto desde luego es importante analizarlo desde la multidimensionalidad, de ahí la importancia de la transdisciplina. Bueno, hay investigadoras que han sobresalido en el estudio de la masculinidad, como Connell, investigadora australiana, que bueno, propone un marco teórico en donde la masculinidad es vista como un proceso relacional marcado en una estructura social. Ella propone el concepto de masculinidad hegemónica. Se conceptúa la masculinidad como un proceso enmarcado en una estructura social patriarcal, de donde se desprenden prácticas relacionadas con el género, que van definiendo las relaciones de poder y van refrendando roles de género, una identidad de género en un contexto específico. Michael Kilmer es un sociólogo que fue pionero de los estudios de los hombres en Estados Unidos, también es un antecedente de los estudios de género, de los estudios dirigidos a los hombres, donde estudia la construcción ya desde una visión más sociológica de la masculinidad, no vista como un estado fijo, como una categoría fija o natural, sino en constante cambio por la influencia de estos factores históricos, culturales. Y bueno, un pionero en el estudio crítico de las masculinidades fue Daniel Cassés, es un pionero en el desarrollo de talleres dirigidos a los hombres, ¿no? Siente un precedente para el estudio, para el trabajo con los hombres, porque fue fundador del grupo Coreac, un grupo de hombres que cuestionaban, que criticaban la violencia de género y, bueno, apostaban por relaciones más igualitarias, y bueno, me parece un precedente importante para el trabajo grupal con los hombres, ¿no? Otro teórico que va a ser importante para poder entender
el efecto del machismo en la masculinidad. Y bueno, va a ser Pierre Bourdieu, ¿no? Desde una visión sociológica, ¿no? Me va a permitir abordar el patriarcado, cómo se va reproduciendo a partir de estas estructuras sociales, cómo se reproduce a partir de estructuras sociales, como de instituciones sociales, perdón, como la escuela, como la familia, como el Estado, ¿no? A partir de este trabajo de eternización, ¿no? Habla de un concepto muy importante que es la violencia simbólica, ¿no? Esta violencia simbólica que permite explicar esta dominación, permite explicar estos comportamientos, estas prácticas de género, ¿no? Y bueno, también va a ser importante la lectura de las filósofas feministas como Judith Butler, que hace una crítica a la desnaturalización del género, ¿no? Visibilizando la violencia heteronormativa y dando la posibilidad de abrir, dirigir la atención que surjan otras voces identitarias, ¿no? Como las mujeres trans. Gran parte de la literatura se enfoca a estudiar la problemática con los hombres, pero hay investigaciones que hablan también o que se orientan hacia los recursos, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación que hicieron en el TEC de Monterrey, en la cual hablan de alcanzar una masculinidad positiva a través de un pensamiento complejo, ¿no? Parten del supuesto de que las personas que tienen un pensamiento complejo tienen una visión más integral, pueden hacer un análisis más complejo, más crítico, y bueno, los resultados de esta investigación arrojan que pues personas con niveles altos de pensamiento complejo tienen menores niveles de actitudes machistas. Esto desde luego lo pudieron medir con un instrumento que también crearon para poder identificar, ¿no? Esta parte de a mayor pensamiento complejo, menor rigidez o menor dificultad para caer en esta dicotomía, ¿no? En esta construcción masculina de la realidad, ¿no? Donde es blanco o es negro, ¿no? Y pues bueno, va a ser también importante, desde luego, la teoría, el marco teórico que me brinden los sistemas adaptativos complejos, porque bueno, se han podido utilizar en distintas áreas de conocimiento, se han aplicado para también el desarrollo de organizaciones, el desarrollo grupal, y pues bueno, del sistema, viéndolo como un sistema que evoluciona, que llega a procesos emergentes, y pues bueno, esto facilita la evolución del sistema y se ha aplicado en distintas áreas de conocimiento, y pues bueno, va a ser importante también para mí. Y bueno, el marco teórico va a estar sustentado en principios epistemológicos, teóricos, desde la teoría general de los sistemas y la teoría cibernética como un antecedente de los sistemas adaptativos complejos, la teoría de los sistemas adaptativos complejos, la perspectiva de género, la teoría de las masculinidades y, bueno, la visión sociológica, ¿no? En este caso de la escuela crítica y del feminismo. Y bueno, el impacto es importante porque, bueno, hay cifras alarmantes con respecto a cuestiones relacionadas con las adicciones, con la violencia, donde, bueno, hay zonas como la zona oriente de la Ciudad de México donde pienso aplicar la investigación, empiezo a aplicar este protocolo de investigación, donde los problemas más fuertes o más preponderantes están relacionados con la violencia, con las adicciones, con los homicidios. Y pues bueno, la pregunta sería, ¿qué procesos complejos de interacción para la autoorganización del cuidado emocional llevan a cabo los hombres jóvenes de entre 25 y 30 años de la zona oriente de la Ciudad de México? Preguntas específicas, ¿qué interacción dinámica llevan a cabo los agentes en su proceso de autoorganización para favorecer la adaptación del sistema a la incorporación de nuevos conocimientos sobre el cuidado emocional? ¿Cómo impactan los procesos de comunicación y flujo de conocimiento bajo los cuales los hombres se autoorganizan para la búsqueda de sentido en relación a la deconstrucción de la masculinidad? En contextos urbanos, como en el oriente de la Ciudad de México, ¿cuáles son los recursos resilientes del sistema bajo los cuales los hombres desarrollan formas emergentes de cuidado emocional? El objetivo general sería conocer a través del análisis del discurso de los participantes los procesos complejos que interactúan en la autoorganización para el cuidado emocional en hombres jóvenes de la zona oriente de la Ciudad de México. Los objetivos específicos serían cómo es la interacción dinámica que llevan a cabo los agentes que favorecen la adaptación del sistema para la incorporación de nuevo conocimiento sobre el cuidado emocional,
¿Qué impacto tienen los procesos de comunicación y flujo de conocimiento bajo los cuales los hombres se autoorganizan en la búsqueda de sentido para la deconstrucción de la masculinidad? En contextos urbanos como el oriente de la Ciudad de México, ¿bajo qué formas emergentes los hombres desarrollan la resiliencia para el cuidado emocional? La resiliencia desde el sistema. Y pues bueno, las hipótesis serían: la interacción dinámica que llevan a cabo los agentes favorecen la adaptación del sistema para la incorporación de nuevo conocimiento sobre el cuidado emocional. El impacto que tienen los procesos de comunicación y flujo de conocimiento bajo los cuales los hombres se autoorganizan tiene un efecto positivo, pues orilla al grupo a procesos emergentes de búsqueda de sentido en relación a la deconstrucción de la masculinidad. En contextos urbanos como en el oriente de la Ciudad de México, los hombres desarrollan formas emergentes de cuidado emocional a través de la resiliencia y las redes comunitarias. Bueno, la metodología la pienso desde un enfoque cualitativo, a partir de un tipo de estudio que es el análisis del discurso, ya que busco encontrar los significados de las experiencias, de las representaciones, de cómo se autoconciben. El contexto es en la zona oriente de la Ciudad de México, en un campamento que se llama Frente Popular Francisco Villa Independiente, que es una organización social que lucha en búsqueda de vivienda. Y pues bueno, los principios epistemológicos pues van a ser desde la teoría general de los sistemas, desde la cibernética, desde la teoría cibernética, y pues bueno, la recolección de información va a llevarse a cabo a través de pues estas entrevistas grupales, y bueno, los participantes oscilan entre los 25 y los 30 años de edad. Muchas gracias, eso sería todo. Voy a dejar de compartir un momento. Muchas gracias, Iván. Me parece que no se ha conectado todavía nuestra presentadora. Bueno, vamos a llevar a cabo la sesión. Ya estoy aquí. Sí. Perfecto. Perdón, una disculpa, ya saben estas cosas de las conexiones, de internet y todo eso. Pero ok, seguimos con el programa, pues entonces vamos con nuestra primera ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con el doctor Gustavo Mejía Chávez. Lo escuchamos, doctor, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí. Iván, leí tu texto ahorita, no sé si fui el único que tuvo problemas de que creo que no vi cómo compartías tu presentación. A lo mejor Híjole, tuve ese ¿no detalle. se veía mi presentación? Yo no la vi, entonces, pero bueno, no hay problema, el mensaje está bien, o sea, son detalles, no te preocupes, son detalles. Estoy interesado en tu texto, considerando pues todo la cuestión que trabajas justamente en un ámbito tan importante como es esta cuestión de la masculinidad, ¿no? En un contexto tan grande y pleno de la violencia, una violencia patriarcal muy tremenda que es difícil de conmensurar en muchos aspectos. También este punto del espacio local en el que tú estás enfocado a trabajar me hace partir de muchas preguntas, ¿no? Bueno, que son preguntas que sencillamente planteo, que se tienen que dejar al aire, pero que tal vez tú las puedas considerar en su momento, dado el tiempo que tenemos. Es justamente este asunto del autocuidado, de la percepción de entrada que tiene el hombre como tal dentro de un ámbito de pobreza, de violencia, como es en el contexto local, político, social en el que tú estás hablando, ¿no? Justamente son puntos importantes. Aquí llego a pensar también incluso qué estadísticas, qué información estás utilizando para verificar aparte en términos oficiales qué es lo que está ocurriendo dentro de estos espacios, ¿no? Cuestiones de censo, sobre todo de cuántos hombres están ahí metidos, quiénes son cabezas de familia, quiénes a qué se dedican, etcétera, etcétera, lo que en cierto modo también va a determinar esos aspectos de machismo, ¿no? También creo que hay una cuestión que no sé si dejas de lado, es si este machismo, esta cuestión de autopercepción también, el autocuidado, en cierto modo también lo aplicarás
pues en los hombres gay, ¿no? O sea, justamente de cómo se entienden ellos en estos sistemas, porque supongo que también en estos espacios, pues están varias, deben de estar instancias de esta calidad, ¿no? Deben ser grupos sociales que están ahí diversificados. ¿Cómo es importante también replantearnos la forma en que justamente tú expones o cuestionas el porqué de por qué estos hombres, cómo se autoperciben y si es posible la cuestión del autocuidado, de la gestión en cuanto a su sexualidad, pensando de dónde viene la primera educación, quién les imparte la educación sexual, llamémoslo así, ¿no? Si es que verdaderamente podemos entenderlo, viene del padre, viene de la madre, estará un padre presente, estarán los padres presentes, cómo actúan, cómo se desarrollan entre personas de distintas edades, pensando que estos hombres pues en algún momento fueron niños, crecen y cómo se desarrolla la cuestión de la sexualidad entre ellos, ¿no? Cómo se va aprendiendo esta cuestión y que, que a finales de cuentas pues siempre en estos espacios, como dije, como tú bien mencionas, pues están determinados por la violencia, evidentemente. Entonces eso es importante, que creo que lo desarrollarás, supongo, ya lo tienes pensado. También una cosa importante es cómo les llega la información oficial o cómo actúan ellos frente a las instancias políticas, pensemos en el gobierno de la Ciudad de México, cuando se tratan de hacer campañas sobre salud sexual, cómo se actúa, cómo se responde. Yo soy muy macho y a mí no me tienen que andar diciendo qué debo de hacer y cómo comportarme sexualmente, que eso también deriva en las cuestiones de enfermedades sexuales, ¿no? La cuestión de cómo tengo que usar un condón, que ahí también implica una cuestión religiosa. También sería prudente que tuvieras si un factor religioso está ahí metido que te dice, pues sabes qué, pues no hay que usar condón, evidentemente, ¿no? Esta cuestión de la reproducción sexual, pues también tiene que estar vinculado, supongo, a esta cuestión de la salud sexual. Lo mismo que la cuestión de los embarazos no deseados y todo lo que implica todo ello. En parte, pues es uno de los grandes rasgos que yo tengo de tu texto. No sé si esto también, pensando en este lugar, en la organización social Frente Popular Francisco Villa, también como tú mencionaste, esto es interesante, esta parte de la ideología, ¿no? No sé si justamente también se retome la idea de Villa como el máximo macho, uno de los máximos machos en la historia, como se tienen algunas ideas, evidentemente, cada quien tendrá su suposición, pero es interesante también cómo se puede reflejar una figura histórica en el imaginario popular, ¿no? Y no es mentira, es en cierto modo lo que se tiene que tener como parte de, ¿no? Aunque bueno, Villa en aspectos históricos no refleja mucho de algunos pues malos hábitos como el alcoholismo, ¿no? Eso es importante también, pero son detalles que de repente me salieron. Si no has pensado hacer un contraste con otros espacios, precisamente, en otros espacios sociales que no sean tal vez similares al de esta unidad habitacional, otros espacios que tengan tal vez más posibilidades de comunicación, de vínculos con el mismo gobierno, que digan, bueno, aquí hay justamente se trata de una cuestión de comunicación con el gobierno para que yo esté abierto, para que mi comunidad esté abierta a aprender, a adaptarse a estos modelos de educación sexual, de prevenciones, de cuidados, que y evidentemente eso también es para pensar, y lo dejo al aire, el papel de la mujer dentro de estos espacios, ¿no? ¿Qué papel tiene? ¿Qué papel juegan? Eso me parece determinante. Yo creo que por aquí lo dejaría, pero te repito, independientemente de no ver la presentación, es bastante sugestivo tu proyecto, es bastante interesante y como siempre lo menciono en los ámbitos de esta universidad y sus proyectos, es bastante prudente y necesario hacer una reflexión sobre estos temas. Así que felicidades y ojalá lo lleves a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Ahora escuchemos el comentario del doctor Otto René Casares Parra. Muy amable. Gracias, Iván, por tu exposición. El doctor Carlos ya hizo comentarios muy pertinentes y preguntas relevantes, así que yo haré solo comentarios sobre el escrito que nos mandas. Y
Y bueno, empezar diciendo que en cuanto a exposición, me parece muy atinado el usar teóricamente las cuestiones de Pierre Bourdieu, ¿no? Sobre todo pensando en tu objeto de estudio en esta cuestión de los Francisco Villa, ¿no? Y ahí te va a ser muy útil esta cuestión que maneja Bourdieu de hábitus, sobre todo de hábitus, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, no se diga el campo social, simbólico y el capital, ¿no? Que puedan generar y a partir de ello desarrollar diversas actitudes, ¿no? Eh, en términos del trabajo, lo que marcas como metodología me parece que es más como un estado del arte, ¿no? Sobre el movimiento en específico, más que una metodología como tal, porque solo está enunciada en el primer párrafo, ¿no? Como decía el maestro Carlos, me parece muy importante el trabajo que presentas, es decir, este autocuidado emocional en hombres jóvenes, como lo marcas ahí de 25 a 30 años en la zona oriente de la Ciudad de México, pues sí tiene esta, ¿no? Capacidad de gestionar y de expresar emociones de manera constructiva, ¿no? O sea, establecer rutinas saludables, fomentar la resiliencia, ¿no? El mantenimiento de una comunicación abierta, incluso priorizar, ¿no? El descanso, si nos vamos más allá, una alimentación balanceada, en fin, detalles como decía el doctor Carlos, ¿no? Pero también estas actividades que puedan ayudar para mantener la calma y el bienestar, ¿no? Esta cuestión de la redefinición de la masculinidad, pues sí, efectivamente busca trascender los estereotipos tradicionales, ¿no? Y rígidos del ser hombre, ¿no? O sea, es decir, hay que buscar promover un enfoque más flexible, más inclusivo, ¿no? Más equitativo en estas relaciones de género y sobre todo en la vida del género masculino, ¿no? O sea, es decir, el machismo ejerce sin duda una presión significativa en la masculinidad, ¿no? Y entonces impone a los hombres toda una serie de estereotipos y de expectativas que a menudo, y lo vas a ver en el desarrollo de tu trabajo, limitan su expresión emocional, ¿no? Promueven toda una conducta de riesgo y afectan, ¿no? Su bienestar mental y físico. Entonces, en este sentido, a mí me parece que sería interesante que generaras un índice de vulnerabilidad, ¿no? En esta población estudiada, con el fin de que puedas identificar exactamente qué condiciones de riesgo y desventaja, aunque las tengas en el imaginario, las puedas plasmar, ¿no? Con una serie de indicadores para llevar acciones de intervención precisamente, ¿no? Y para ello puedes usar elementos como los que acabamos de mencionar, ¿no? La expresión y la aceptación emocional, el establecimiento de rutinas, ¿no? El desarrollo de la resiliencia, la comunicación y la conexión social, ¿no? Estas actividades placenteras y de relajación, ¿no? En términos de sean un escape, ¿no? Para evitar conductas violentas, ¿no? Y que todo ello tenga una especial relevancia y conexión con el bienestar integral, ¿no? Entonces, pues me parece que esto que se plantea como autocuidado emocional, ¿no? Pues sí debe ser este proceso continuo, ¿no? Este conjunto de acciones, ¿no? Estas, si quieres llamarle prácticas conscientes que le generen, ¿no? Un bienestar psicológico y emocional a tu grupo de estudio y que al final, odio esta palabra, pero lo empoderen, ¿no? Y le den herramientas para gestionar su salud de manera activa, ¿no? Creo que esto te puede dar un poco más de amplitud y panorama en tu ejercicio. Y bueno, celebro que se lleven a cabo este tipo de investigaciones, porque siempre nos centramos, ¿no? en otras, ¿no? Y dejamos de lado estas cosas que podremos considerar micro, pero que a la larga se vuelven macro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ambos comentaristas por esta retroalimentación y gracias a ti, Iván, por tu presentación. Pasemos a nuestra próxima estudiante. Ella es Mari Janet Romero Ledesma. Presentará su trabajo titulado Depresión y ansiedad en población universitaria desde la complejidad. Adelante, Mari, te escuchamos. Muchas gracias. Un minuto, comparto mi pantalla. En caso de que no esté funcionando, ¿me pueden decir para que me detenga un momentito? Ok. Sí, claro. Muchas gracias. Listo, ahí creo que ya está intentando compartir.
Listo. Ahí me pueden decir si ustedes ven mi pantalla. Así Sí, es, la vemos correcto. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco mucho este espacio para poder presentar este avance de investigación. Me gustaría decir que somos de segundo semestre, entonces no es el final, pero estamos ya encaminados justo para la construcción de nuestro proceso de investigación. Bueno, como ya lo comentó en un momento mi compañera, mi proceso de investigación gira en torno a la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios desde la complejidad. No le puse que son estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, pero ellos son, digamos, el sujeto de estudio para esta investigación. Quise comenzar con esta imagen porque justo el proceso de la ansiedad y muchas veces el proceso de la depresión son cuestiones invisibles que no se alcanzan a notar a simple vista, pero que generalmente las personas que podemos o que han llegado a padecer este tipo de trastornos generan un proceso en donde su salud mental y social e incluso académica se puede ver mermada. En esta imagen que les pongo de fondo, que es una obra de arte que se llama La pesadilla de Henry Fuseli, nos habla justamente de que en este óleo se trata de representar el agobio por un incubo, que en este caso es un demonio que tiene que ver con los miedos, con las cosas no resueltas y por supuesto también con esta atmósfera que pareciera muy onírica, es decir, que es desde los sueños. Pero, ¿qué pasa cuando los sujetos dejan estos aspectos en los sueños y se convierten en realidades? ¿Cómo va a afectar esto en la realidad? Y bueno, para comenzar me gustaría contextualizar mi proceso de investigación. Parto de la necesidad de que justo una de las cuestiones que se vio bastante dentro del proceso de la pandemia por COVID-19, nos dice la Organización Mundial de la Salud en un informe que hizo en el 2022, que la prevalencia global de la ansiedad y la depresión aumentó más del 25% en el primer año de la pandemia. Y este aumento explica o está explicado justo por los factores que teníamos en ese momento, como por supuesto el aislamiento, la irrupción económica, el duelo y la incertidumbre. Sin embargo, este proceso de depresión y ansiedad no se quedó atrapado en el 2022, estamos en el 2025 y podemos darnos cuenta que justamente las consecuencias de largo plazo de COVID y la explosión de depresión y ansiedad siguen vigentes. A estas cuestiones también vamos a observar que hay elementos como la desigualdad social, la desigualdad económica, el poco acceso a los servicios de salud mental que no se han todavía garantizado al 100% por parte de la administración pública, que si bien se está trabajando en estos elementos, todavía no se tiene un alcance completamente para la atención del Sistema Nacional de Salud Mental. También me gustaría decir que las problemáticas que yo observé para el proceso de investigación tiene que ver justo con que en un congreso que fui, de hecho, hace 3 semanas, que fue creado por la Fundación IMSS, los doctores que están al frente, tanto de la salud mental como de la salud general, hablaban justamente que una de las cuestiones de más prevalencia y que está haciendo bastante ruido en el mundo es que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que para el 2030 una de las principales causas de discapacidad psicosocial va a ser la depresión. Es decir, que no es un acontecimiento que se está focalizando en un solo país, sino que tiene un alcance global. Otro dato también contundente que está ligado directamente a la depresión y a la ansiedad, que es donde está mi población de estudio, justo es que la cuarta causa de muerte entre la población juvenil de entre los 15 y los 29 años justo es el suicidio. Es decir, ¿y qué produce el suicidio? Muchas veces el suicidio está vinculado directamente a padecimientos mentales que no se atienden, no se detectan y no se trabajan, o no se hace nada para poderle dar seguimiento y continuidad. En México, la pandemia evidentemente lo que creó fue un aumento de depresión y ansiedad. Según los datos de la Encuesta Nacional de Bienestar y Autorreportado, nos dice que aproximadamente en el 2021 la depresión y la ansiedad incrementaron, principalmente justamente el 43.7% de la población adulta reportó síntomas asociados directamente a la depresión y el 39.9% a la ansiedad. Es decir,
que esto de los padecimientos en tanto la salud mental sigue incrementando. Y estos datos son del 2021, porque los datos más recientes se siguen trabajando justo por lo que nos decían en el Congreso de Salud Mental, porque van en alza y tenemos que ponerle más detalle para ver cuáles son estos elementos que están detonando. También otro dato muy duro tiene que ver con 8 de cada 10 personas en nuestro país generalmente no reciben atención dentro de los trastornos de depresión, ansiedad o cualquier padecimiento de salud mental. De aquí me gustaría pasar justo a mostrar con ustedes lo que es el objetivo general de mi investigación, que tiene que ver con generar procesos de diseñar una estrategia de intervención participativa que transforme las condiciones institucionales, emocionales y simbólicas que afectan a la salud mental del estudiantado dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo soy maestra de tiempo completo y también soy investigadora dentro de la universidad y me gustaría compartirles que estas estrategias las he estado trabajando desde el 2020, pero ahora ya empiezan a tener mejor forma a partir del doctorado en investigación social desde la complejidad. Los objetivos específicos tienen que ver por principio con identificar estas múltiples dimensiones o también, como le vamos a llamar, los determinantes sociales que van a estar incrustados en estos procesos en donde la depresión y la ansiedad son prevalentes en los estudiantes, que tiene que ver con condiciones estructurales, simbólicas, emocionales, políticas y, por supuesto, los bagajes que dentro de la propia universidad podrían ser catalizadores de estos padecimientos. También me gustaría codiseñar propuestas normativas e institucionales a partir de las narrativas del estudiantado y, por supuesto, también de los y las docentes, porque a veces no es que los y las docentes no puedan acompañar, simplemente es que a veces no saben cómo poder dar un acompañamiento a estudiantes que tienen este tipo de padecimientos. Visibilizar, por supuesto, y resignificar los malestares emocionales como una experiencia colectiva y legítima y no solo como un fallo en términos individuales. A veces la salud mental es muy señalada como es que tú eres el que estás mal mientras todos los demás están bien, pero en realidad no sucede de esa manera. Muchas personas, muchos estudiantes pueden estar pasando por estas situaciones, pero muchas veces no lo pueden identificar de esa manera. Simplemente dicen, me siento triste cotidianamente y no le pueden dar un nombre como lo que es una depresión o una ansiedad. También es construir redes de cuidado comunitario dentro y fuera de la propia universidad, es decir, hacer un proceso cascada en donde el proceso de dar incorporación a nuevos conocimientos para identificar, por ejemplo, depresión y ansiedad y además herramientas se puede hacer en un proceso cascada en donde los propios estudiantes lo que puedan aprender también lo puedan duplicar o compartir con su propia familia. También es establecer mecanismos participativos de evaluación, por supuesto. Ya una vez que se cree la estrategia, darle seguimiento para ver hasta dónde está el alcance y cuáles son las limitaciones. La metodología general que voy a utilizar, evidentemente, es a partir del pensamiento crítico y del pensamiento complejo. Uno de los ejes rectores, por supuesto, es Edgar Morin para mí, por la complejidad y también porque su metodología para mí ha sido más fácil de comprender. Además de todo eso, pienso incorporar saberes desde la psicología crítica, la pedagogía crítica y la economía crítica como ejes circundantes que me pueden ayudar a visibilizar esta problemática y al mismo tiempo crear estrategias que realmente puedan abarcar de manera colectiva. También busco enriquecer, por supuesto, este marco teórico a partir del reconocimiento de la autoorganización, la recursividad, la incertidumbre y la contradicción del sistema complejo dentro de la salud mental. Esta investigación está situada en el periodo de la pospandemia dentro de la Ciudad de México, dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con estudiantes de licenciatura en el campus Santo Tomás. La idea es comenzar a hacer todo este proceso dentro de este campus para que una vez que pueda funcionar y tener todos los aspectos generales, se pueda llevar a cabo, duplicarlo en las otras sedes de la Ciudad de México y, ¿por qué no pensar, por supuesto, que se puedan llevar a cabo en todas las instituciones que ahora se tiene de norte a sur dentro de la República Mexicana? Las fases metodológicas principales son las aproximaciones teóricas que estoy llevando a cabo en este momento, la aproximación inicial con la comunidad universitaria, que es la segunda fase, el diagnóstico que tiene que ver con la implementación
implementación de cartografías emocionales, talleres investigativos como los que ya les mencionaba, el análisis de estas narrativas a partir de estos talleres investigativos y aplicar 2 instrumentos muy específicos que tienen que ver para poder fortalecer y, digamos, visibilizar de manera más amplia los padecimientos de depresión y ansiedad, que tienen que ver con instrumentos psicológicos como el PHQ-9, que es para la detección de la depresión, y el GAT-7 para la detección de ansiedad. De esta manera, crear las propuestas, finalmente la implementación y la sistematización y, por supuesto, la evaluación participativa de lo que serían los resultados. Ahora, lo que tengo hasta este momento de la investigación, pues tiene que ver con la parte más argumentativa e intelectual, que es crear estos instrumentos de diagnóstico, el diseño participativo y, por supuesto, la parte más robusta del estado del arte y la parte metodológica para poder después aplicar dentro de la propia universidad los instrumentos que les comenté hace un rato. Y bueno, en conclusión, me gustaría ahora sí aquí leer de manera muy textual que este proyecto está apostando por construir una universidad emocionalmente justa y participativa en la que la salud mental sea reconocida como un derecho colectivo, las estrategias planteadas del diagnóstico participativo y el codiseño normativo, visibilizar la condición simbólica y las redes de cuidado, la evaluación participativa, busca configurar el papel de la universidad como garante de dignidad psicoemocional y de justicia social. Es decir, que nosotros dentro de las aulas podríamos construir una emotividad y también una colectividad que pueda ser en términos sanos y de bienestar. Aquí están unas referencias que estoy utilizando y me gustaría terminar nada más con nuestro lema, que es otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, y por supuesto con esta frase que es muy profunda, que dice: no hay salud sin salud mental. Esto lo ha dicho la OMS y por supuesto también yo, porque finalmente los estudiantes requieren de este acompañamiento y de la salud mental para poder librar y para poder tener procesos de aprendizaje dignos, libres y humanos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por tu presentación. Pues comencemos con tu ronda de retroalimentaciones. Le damos la palabra al doctor Carlos Gustavo Mejía. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenas tardes, Marianet, un gusto. Muchas gracias por tu trabajo. Procuraré ser muy breve. Me parece, pues, nuevamente, como todo lo que se hace aquí, ¿no? Prudente y necesario. La cuestión es justamente pensar cómo podemos llevar a cabo, cómo podemos entablar justamente que sistemas tan importantes como son el cuidado de la salud mental en un contexto, pues de por sí difícil como es el estudiantil, académico, pues se pueden implementar, ¿no? Y en este caso, pues más que comentarios, son una pregunta que generalmente suele ser al revés. En este caso, ¿tú con quién estás discutiendo o estás planteando acercarte? Autoridades, sobre todo gubernamentales, supongo, que son las que pueden determinar la validez de aplicación de programas, que eso sería importante. En este caso, en la Ciudad de México, ¿con quiénes te acercarás? ¿Cómo vas a plantear este proyecto? Porque finalmente es una cuestión de que también a la Ciudad de México le tenga que traer un beneficio, ¿no? No es de que no lo tenga, eso es evidente, pero hay que justificar esas circunstancias ante las políticas gubernamentales para que, pues apoyen para que se presten esto, ¿no? Evidentemente, supongo que cuando tú te refieres a población universitaria, eso es porque es en general, o sea, es el apoyo también a los maestros, al profesorado, que pues también sufre mucho esa parte, ¿no? Esa parte por diversas cuestiones que también son las que delimitan a veces el propio trabajo, que son las que la labor que tenemos como profesores, pues también se ven muy delimitadas por estas cuestiones de presiones que tenemos, ¿no? Entonces, eso también es importante, diseñar este proyecto para ver de qué forma, pues también los profesores están dispuestos a partir, a apoyar este proyecto, ¿no? Esta iniciativa tan importante. Otra cosa es justamente validar esta estrategia de trabajo que tú propones frente a otras estrategias que tal vez se han intentado implementar, no solamente en la Universidad Rosario Castellanos, sino a nivel nacional en otras universidades, ¿no? Pensemos en la UNAM, pensemos en el Politécnico, pensemos en otras instancias como
el INAH, o sea, ¿qué otras dinámicas se están estableciendo ahí para apoyar la cuestión de la salud mental en estos medios académicos? ¿Tú cómo puedes retroalimentar tu proyecto a partir de estas propuestas que se están haciendo, ¿no? Finalmente, tú mencionas una parte interesantísima, esta cuestión, ¿no? De las fases metodológicas, aproximación inicial, como mencionaba, ¿no? Reunión con actores clave. ¿Quiénes son estos actores clave? ¿Te refieres a propiamente a la comunidad universitaria o es también a las autoridades con las que te digo, autoridades de salud, autoridades de gobierno con las que tenemos que implementar este diálogo, ¿no? Que es importante precisarlo. Y ya para concluir rápidamente, pues solamente destacar este punto, ¿no? Esto que tú propones en las conclusiones, que es lo más, de todo es muy bueno, evidentemente, pero es la parte en la que más aparece el acierto de tu propuesta, que apuestas por construir lo que mencionabas, una universidad emocionalmente justa y participativa, en que la salud mental sea reconocida como un derecho colectivo, y es que es eso, ¿no? Volvemos a lo que mencionábamos con Iván, la cuestión de concientizar, la cuestión de la salud en todos los términos, la cuestión corporal y la cuestión mental, porque pues, ¿en qué nos hemos convertido actualmente, no? Que podemos, que como soy macho, pues me tengo que aguantar el dolor y no puedo, sacarlo y me tengo que comportar como un macho, y por eso también, eso no me puedo dar una pauta para verme débil frente a mujeres ni a mis semejantes hombres, ¿no? Llamémoslo así, es un decir, no son palabras mías, son cosas que uno tiene que retomar de repente de las experiencias que se viven entonces, en las colectividades. Entonces, pues te digo, nuevamente me parece prudente este trabajo, ojalá en los términos en los que vas, pues se pueda llevar a cabo y consideres hacer algunas de estas aportaciones que yo trato de dar, que algo espero sirva, pues solamente que las consideres. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor. A continuación, el comentario del doctor Otto. Lo escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias, Mari. Gracias por tu exposición. Como bien comenta el doctor Carlos, es una investigación sumamente interesante y con la exposición, bueno, por supuesto, quedan claras estas lagunas del escrito que presenta. Digo, siempre es complicado presentar un resumen y poder vertir todo ahí, ¿no? Pero bueno, en este sentido, de todas formas, tengo un par de comentarios sobre esto. Es decir, me parece que la investigación efectivamente se encuentra bien planteada, es decir, es interesante, aunque sí requiere delimitarse correctamente en términos metodológicos en cuanto a quiénes eran los objetos de estudio, aunque ya nos lo compartiste en la exposición, pero sí falta delimitar cuánta gente, ¿no? Sobre todo pensando en que el mismo escrito y en la exposición mencionas que se encuentra esto en la fase previa de la aplicación, ¿no? De los instrumentos, de control y de diagnóstico, y por ahí también dices de ecodiseño participativo. Entonces, eso es fundamental, conocer el tamaño de la muestra, ¿no? En términos de los objetivos, me llama la atención el número 3, ¿no? En cuanto a visibilizar y resignificar el malestar emocional, ¿no? Como experiencia colectiva legítima, está escrito ahí, y no como un fallo individual. Y a mí me llama la atención precisamente esto, porque me parece que es un supuesto que a veces se da por hecho sin tener una base para tal afirmación. Esto va en dos sentidos, es decir, hay que tener cuidado con las afirmaciones en términos de lo que se plantea como colectivo, ¿no? En términos de que no le pasa a todos, y esto sería interesante tener dos grupos de estudio, pero sí se vuelve colectivo en los términos que plantea el doctor Carlos, ¿no? Solo hay que cuidar un poco la clarificación de las ideas y la redacción. Sin duda, ¿no? Y esto es importante, digo, la depresión y la ansiedad son problemas de salud mental, bueno, o sea, prevalentes y significativos, perdón, en la población universitaria, lo tienes muy bien. Y sí, afecta el rendimiento económico, el bienestar psicosocial, ¿no? Y este abordaje desde la complejidad me parece muy importante porque sí implica reconocer esta interconexión, ¿no? De múltiples factores que influyen en el desarrollo y manifestación de ello. Creo que algunos factores que te pueden ayudar a contribuir a esto, ya los mencionaba, ¿no? Los académicos, los personales, los psicosociales. Tienes que ver mucho los conductuales, ¿no? O sea, en términos de consumo de sustancias, incluso normalizado, si alguien fue al psiquiatra, si tiene alguna receta que tome algunos medicamentos controlados, en fin, ¿no?
la comorbilidad, ¿no? O sea, esta coexistencia de ansiedad y depresión que puede agravar el impacto en el estudiante, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con el rendimiento académico y con su bienestar, ¿no? Y entonces el abordaje desde la complejidad, pues sí va a implicar esto, ¿no? O sea, reconocer la multidimensionalidad, no es solo un factor, ¿no? O sea, hay todas estas variables que acabo de decir, y eso te va a ayudar a promover estrategias integrales. Y ojo, no solo lo que acabo de decir, o sea, que aborden no solo los síntomas, ¿no? Sino las causas subyacentes, ¿no? A ello, ¿no? Y lo abordas muy bien, esta parte de fomentar el autoconocimiento y la gestión del estrés, ¿no? Crear entornos universitarios de apoyo. Creo que tienes que abordar también no solo la capacitación de los estudiantes, sino de los docentes y el cuerpo administrativo, ¿no? En técnicas de manejo del tiempo, del estudio, ¿no? De problemáticas que pudieran surgirle al estudiante en términos de brindarle ayuda cuando sea necesario, ¿no? Y esto te va a llevar, ¿no? A tener ahí un bagaje de detección temprana y atención oportuna de diversos riesgos, ¿no? Entonces, me gusta el tema porque, como en el caso anterior, parecería que este tipo de problemas se resuelven solos, ¿no? Como si existiera una pastilla mágica, o como diría Quino en Mafalda, ¿no? Hay un Nervocal y se te pasa, ¿no? Pero no es así, digo. Si un soldado puede experimentar estrés postraumático, bueno, pues también un estudiante puede presentar los problemas aquí expuestos. Digo, no hay que confundir todo en su respectivo ámbito de aplicación, ¿no? Creo que al respecto te serviría mucho revisar la norma ISO 21001-2018. Es este sistema de gestión de organizaciones educativas que precisamente se centra en el bienestar del estudiante y aborda esta problemática que estás revisando, ¿no? Entonces, yo lo dejaría hasta aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctor, por sus comentarios, a ambos comentaristas por su retroalimentación y gracias a ti, Mary, por tu presentación. Vayamos con nuestra siguiente estudiante. Nuestra tercera estudiante es Nayeli María Cedillo Morales. Ella presentará su trabajo titulado Salud Mental de las Adultas Mayores en la Ciudad de México hacia un modelo participativo desde la complejidad. Adelante, Nayeli, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Voy a poner la Buenas tardes. presentación. Gracias también. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme el tiempo. Bueno, como ya se mencionó, mi proyecto se llama Salud Mental de las Adultas Mayores en la Ciudad de México hacia un modelo participativo desde la complejidad. Bueno, yo soy Nayeli Cedillo, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Me formé como terapeuta familiar en la escuela sistémica. Me parece relevante mencionarlo porque pienso que cuando hacemos investigación desde la complejidad es necesario conocer nuestros sesgos, nuestras subjetividades, desde dónde estamos mirando y qué otras cosas podríamos mirar, ¿no? Entonces, bueno, ahí como contexto. ¿Sí se ve? ¿Sí está avanzando? Sí, gracias. Bueno, para la Ciudad de México se estima que el 60.4% de la población femenina mayor de 60 años presenta alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental según la ENACEM de 2023. La institución que atiende específicamente a las personas adultas mayores, pues es la Clínica de Atención Integral del INAPAM, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y es ahí donde yo encuentro una problemática porque los protocolos de atención pues carecen de complejidad, ¿no? Y yo estoy planteando que es necesario reconocer el tema de la salud mental como un problema complejo, ¿no? Aquí le pongo las guías de acción, parten de un modelo simple de corte positivista, carece de elementos contextuales, de una ética explícita, no pone de relieve que las usuarias, las mujeres adultas mayores, son sujetos políticos y agentes morales. Por ello, el presente trabajo, bueno, propone un ejercicio participativo para el desarrollo de un modelo donde se les tome en cuenta, se rescate su experiencia y sus saberes, ¿no? Aquí les traigo la definición de problema de Lara Rosano.
¿no? El conflicto entre lo real y lo deseado. Entonces tenemos lo real, un problema epidemiológico importante de salud mental y modelos de corte biomédico, ¿no? Principalmente psiquiátrico, que no contemplan todos los factores sociales, culturales, ambientales, ¿no? O sea, consideran los padecimientos mentales como aspectos individuales, y localizados, ¿no? En el cuerpo. Entonces, considero que es necesario contar con modelos más adecuados a las necesidades de una población inserta en una megalópolis en tiempos de la globalización, las tecnologías y la saturación de ello, ¿no? Hay que entender, por eso aquí les traje esta diapositiva, abordaje desde la complejidad, bueno, la naturaleza compleja de la realidad actual, ¿no? Básicamente estoy tomando muchísimo de Lara Rosano, como de la metodología, para poder explicar esto desde la complejidad, ¿no? O sea, si pensamos la salud mental como un proceso no lineal, donde hay emergencias, es decir, interacciones entre elementos, ¿no? Que dan como resultado fenómenos, si lo vemos, bueno, y por ello pongo aquí transdisciplina, ¿no? O sea, como una alternativa para el estudio, tomando en cuenta el contexto, el cambio, el tiempo, ¿no? El contexto, los elementos y el propio sistema, pues es dinámico y también tiene una teleología, ¿no? Tiene una intencionalidad. Bueno, para justificar este proyecto, pues me parece que aquí le pongo superar los paradigmas dominantes de corte positivista por un lado y por otro lado, pues contribuir a la resolución de una problemática compleja, ¿no? Sobre todo me interesa mucho esta parte de considerar a las mujeres como agentes morales y sujetos políticos y no solo como sujetos de cuidado, ¿no? Para generar un modelo de atención mucho más horizontal que los modelos tradicionales, ¿no? De la medicina hegemónica, que son completamente verticales. Mi objetivo general, entonces, es desarrollar una guía de atención psicológica desde la complejidad que incluya orientaciones flexibles que consideren a las personas como sistemas complejos, los contextos donde ocurren los fenómenos como inestables y autoorganizados, la multicausalidad, la impredecibilidad y la imposibilidad de la objetividad, ¿no? Entonces tenemos una mirada constructivista. ¿A qué aspiramos? Pues a ser transdisciplina, ¿no? Aquí Nicolescu nos dice que la transdisciplinariedad comprende lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina, ¿no? La lógica del tercero incluido, la complejidad y múltiples niveles de realidad son aspectos que hay que considerar, ¿no? Mi marco teórico, bueno, se basa principalmente en estas 4 perspectivas o aproximaciones. La teoría de la psicopatología relacional, que es una teoría psiquiátrica que tiene mucha influencia de la teoría de los sistemas, ¿no? De la terapia familiar sistémica, de ahí viene todo el pensamiento de Bateson, pero también tiene una reconciliación con la psiquiatría, con el cuerpo, con lo orgánico, por eso me parece interesante. La perspectiva de género, bueno, por excelencia la interseccionalidad, ¿no? El modelo clásico de Crenshaw es el que voy a utilizar. Los determinantes sociales de la salud, que es otro marco teórico que me parece sumamente necesario, importante considerar, ya que hay elementos sociales, ¿no? Que determinan cómo va a ser la salud de las personas. Y por otro lado, el enfoque de curso de vida de Glenn Elder, que toma en cuenta el paso del tiempo, ¿no? El dinamismo, los eventos de la vida, y que me parece súper relevante porque vamos a trabajar con mujeres que están pasando la vejez y el envejecimiento, ¿no? Que son 2 procesos diferentes. Aquí hice un primer ejercicio como de una delimitación del sistema. Fíjense, en el centro está el problema social complejo y tengo aquí como con colores algunos que consideré como subsistemas. Bueno, etapas de una metodología que ahora voy a mencionar. Aquí está el marco teórico,
Nuestros actores, bueno, principalmente las adultas mayores en su contexto familiar, en sistemas sanitarios y, bueno, nuestro contexto social, ¿no? A nivel local, nacional y global, cada uno pues con sus políticas sanitarias, que es algo que pues que impera y que define cómo vamos a hacer, cómo se está trabajando este tema, ¿no? Y aquí le pongo, bueno, también la era planetaria, ¿no? Retomando a Morán. Aquí en color rosa puse a la persona que investiga y que me parece bastante pertinente, ¿no? Como yo les decía, conocer los propios sesgos éticos y teóricos, ¿no? Entonces mi tarea, pues, es la autoobservación. Bueno, método, analizar y resolver. Tengo aquí los principios de Lara Rosano, la interacción diversificada autoorganizante, un diagnóstico participativo de la realidad, definición participativa de lo deseable, planeación autoorganizada de acciones e implantación de acciones y seguimiento organizado. Más o menos siguiendo este esquema es que yo propongo un proyecto en varias etapas. Una toma de contacto inicial, que es una presentación del proyecto y solicitud formal. Mi idea es trabajar en el CAI, que es el Centro de Atención Integral del INAPAM. Yo ya tuve una primera visita, entonces, platicando con las personas del área de investigación, me dijeron que sí es posible, que ellos están súper abiertos a recibir investigadores y gente que pueda proponer algo, porque sí tienen como problemas de insuficiencia, está muy saturado, ¿no? O sea, el CAI es para toda la población de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pienso que por ahí hay una puerta abierta y un espacio. La idea es trabajar con grupos focales para el desarrollo de la investigación participativa, con una guía de entrevistas semiestructurada. Voy a utilizar la metodología de Keveil, a partir de una entrevista semiestructurada, obtener categorías derivadas de este grupo focal, ¿no? O sea, obtener categorías. Vamos a ver qué nos dice la persona. Yo le puse el grupo focal, que es la salud mental. Actualmente estoy trabajando en esta parte para ver qué nos dicen, ¿no? Para las personas, qué es lo importante, cómo les interesa que les atiendan, qué les gustaría que pasara, qué tipo de atención necesitan o si no necesitan, ¿no? O sea, de repente vamos a ver qué pasa, ¿no? Y es en ese sentido que yo no generé ninguna hipótesis, ¿no? Más bien vamos a ver qué nos dicen las personas. Y con base en esto, pues es como se va a realizar una propuesta de un modelo, ¿no? De una guía, para posteriormente implementar un piloto y, bueno, terminar nuestra guía ya revisada por las personas protagonistas, que son las mujeres adultas mayores. Bueno, pues actualmente yo me encuentro también robusteciendo mi estado del arte y en esta parte de pulir la metodología. Bueno, aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias. Gracias, Nayeli, gracias por tu presentación. Iniciamos con tu ronda de retroalimentaciones, comenzando con el doctor Carlos. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Nayeli, buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. No hay mucho que agregar porque dado que lo mismo que tus demás compañeros, pues ha sido bastante explícita, muy interesante el tema y como siempre, ¿no? La justicia social, la cuestión de la salud, en todos los términos, pues es importante, especialmente cuando lo reflejas en estos protagonistas de tu historia, pues que son las adultas mayores de la Ciudad de México. Bueno, que eso sería interesante, ¿no? Partir solamente de esa delimitación, si es de la Ciudad de México, pues mejor poner en dónde te vas a enfocar, porque de la Ciudad de México, pues nos hablas de todo el espacio, ¿no? Todo el espectro que aplica a la ciudad territorialmente, ¿no? Entonces, obviamente, añadir ese detalle, delimitarlo en qué espacio, ¿no? Que tengo entendido que es en el INAPAM, es lo que tú estás diciendo que va a ser en el INAPAM, ¿no? Sería prudente también explicar por qué específicamente esa institución, qué elementos presenta, qué características presentan las mujeres, las adultas mayores que viven ahí, de dónde proceden, el estatus familiar del que proceden justamente como mujeres, por qué fueron dejadas ahí,
que digo, la palabra es triste, ¿no? Pero deduzco que en muchos aspectos, como suele pasar en este país, en el menor de los casos, pues las mujeres son dejadas junto con lo mismo que algunos hombres de adultos mayores en estos asilos, llamémoslo así, o clínicas, ¿no? Entonces eso también es fundamental que tal vez lo expliques en este aspecto. Dentro de lo que trata de tu análisis de categorías, a mí me llamó un punto interesante, es esa cuestión del imaginario. Son temas que a mí me encanta trabajar, la cuestión de los imaginarios sociales. En este caso, ¿cómo te enfocas o cómo explicas el imaginario social sobre la salud mental? ¿Quiénes son tus fuentes con las que trabajas, sobre todo en México, no? No sé si estás, digo, evidentemente supongo que tal vez te pueda servir la historia de la locura de Foucault, ¿no? Que es también un apartado importante que tiene sobre la cuestión de cómo se van manejando a lo largo de los siglos esta idea de la salud mental, cómo se ven al día de hoy, ¿no? Pero pues también pensarlo en el contexto mexicano, que pues para variar en específico a la mujer cuando se trata de cuestiones de salud mental o algunos problemas en este ámbito, pues a la mujer todavía se le sataniza un poco más justamente por eso, por ser mujer, tratándose de que sí puede llevar a extremos de fuertes daños mentales, pues se le sataniza, se le trata como endemoniada, que eso fue también hace muchos años, ¿no? En los sanatorios que existían en la Ciudad de México desde la época colonial hasta el siglo XIX. Sería bueno tal vez hablar de eso, cómo se ve actualmente a la mujer desde el ámbito de la salud mental, cómo se le trata, cuál es el punto presente de explicar por qué en específico y explicar eso, ¿no? ¿Por qué tú hablas únicamente de las mujeres, no tanto de los hombres o de un grupo en general llamativo? ¿Qué distinciones hay entre estas cuestiones, ¿no? Sí, claro, deduzco que se trata también de un asunto de tener más, de que la mujer adulta mayor pues es la que más tiene posibilidad de ser violentada, evidentemente, ¿no? Pero en este ámbito, ¿cómo entra la figura del hombre adulto mayor en esto? Y ya para concluir, pues hablando justamente de esta bibliografía que yo te recomendaría, permíteme tantito, ahorita soy malo cuando trato de recordar los títulos de un libro, se me va el título de un libro, se me va el autor, tal vez podría servirte este librito de historia de Andrés Ríos Molina, que se trata de la locura durante la Revolución, los primeros años en la Castañeda, que es en cierto modo, son antecedentes que te pueden servir justamente para ver si hay alguna dinámica lineal en la manera en que se percibe a la mujer adulta mayor, qué tratos se han cambiado, cómo se le da, etcétera, etcétera. Y bueno, repito, ¿no? La importancia de ver, de que expliques por qué tu contexto de trabajo es el INAPAM, no tal vez otros asilos importantes. Es todo. Muchas gracias. Y repito, ¿no? Estos son comentarios que tal vez ojalá y te puedan servir de algo. Con eso me doy por bien servido, pero te agradezco mucho que me permitas hacer comentarios a tu trabajo como tus compañeras me han permitido hacerlo. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor Otto. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias Nayeli por la exposición. Sin duda, la salud mental de las adultas mayores aquí en la Ciudad de México, al igual que en otros contextos, ciertamente es un tema complejo, ¿no? Que sí, requiere un enfoque participativo y que considere pues los múltiples factores que la influyen, ¿no? O sea, como el aislamiento social, la pobreza, la vulnerabilidad, ¿no? Este estigma asociado a los trastornos mentales, en fin, ¿no? Y creo que la cuestión es promover un envejecimiento saludable, ¿no? Mejorar el bienestar, ¿no? Y para ello hay que sugerir, ¿no? Estrategias para fomentar la participación social, crear espacios de escucha, ¿no? Toda esta cuestión de ámbitos saludables y proteger contra el edadismo y el maltrato, ¿no? Yo te recomendaría llevar a cabo un índice de vulnerabilidad de la población estudiada, ¿no? Que te permita conocer el grado de riesgo en que se encuentran estas adultas mayores, ¿no? De acuerdo con distintos indicadores, ¿no? O sea, pobreza, aislamiento, vivienda, ocupación, ¿no? Edad, género, educación, en fin, ¿no? Ya tú los revisarás junto con tu tutor.
y que te ayude precisamente, ¿no? Para la configuración de una propuesta de modelo que estás planteando en el documento, ¿no? El tema, o sea, es muy interesante y el planteamiento así lo demuestra, ¿no? Aunque a veces me parece que carece de definición, como bien lo mencionaba el doctor Carlos, ¿no? En cuanto a cuál es el grupo focal objeto de estudio y si ya se cuenta con la autorización por parte de la institución, la cual ya con la exposición, ¿no? Asumimos y queda claro que es la Clínica de Atención Integral del INAPAM en la Ciudad de México, el CAI, aunque no estaría de más tener un plan B en términos de que por algún tema institucional, normativo, cambio de servidores públicos, etcétera, no pudiera llevarse a cabo, porque si solo tienes una sola institución y no tienes algo en que reforzarte, si eso se cae, bueno, te vas a meter en un gran problema, ¿no? Me parece muy atinado lo que menciona el doctor Carlos en términos del estado del arte, ¿no? O sea, hay muchísima bibliografía en este sentido y podrías remontarte, sin duda alguna, ¿no? El siglo pasado, precisamente a esta cuestión de la Castañeda, ¿no? Que viene desde el Porfiriato. Y en términos de revisar, ¿no? Los procesos institucionales y cómo se han transformado, es decir, en términos de salud mental, no solo metían a salud mental, sino metían ahí un montón de presos políticos, cosas. Entonces, cómo se ha transformado este paradigma de la salud mental en México. Luego fueron las clínicas, que todavía quedan 2 en Tlalpan, ¿no? O sea, me parece que eso podría ayudarte en estos términos, ¿no? El enfoque de Niculescu me parece bien, o sea, como promotor de la reconciliación, ¿no? Entre la ciencia transdisciplinaria y las humanidades, o sea, me parece muy relevante en términos de incorporar saberes que a veces son subestimados, ¿no? Por estos cánones disciplinarios, ¿no? Y me parece ya para terminar que deben abordarse toda una serie de aspectos clave para generar este modelo participativo desde la complejidad, ¿no? Es decir, promoción de la conexión social, ¿no? El fomento de hábitos saludables y activos, ¿no? Atención a lo que te decía con lo del índice de vulnerabilidad, ¿no? Ver la atención a los factores de riesgo, sobre todo el abandono, que me parece terrible y es muy grande en la Ciudad de México, ¿no? La intervención específica también para los cuidadores, ¿no? En términos del apoyo que ellos necesitan, el relevo, el asesoramiento, ¿no? La educación, en fin. Y que todo ello lleve, ¿no? A la reducción de desestigmatizar, perdón, los problemas de salud mental, ¿no? Y que también el personal sanitario les proporcione esta dimensión adecuada, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, está muy bien, me parece muy bien que se reconozca esta cuestión de la salud mental como un fenómeno muy complejo, determinado por diferentes factores sociales que requieren acciones, sin duda, de salud pública integrales, ¿no? En términos de prevenir, tratar y rehabilitar. Y creo que algo también fundamental en esto tiene que ver, y tienes que tratarlo sí o sí, es la participación de las personas mayores, es decir, es involucrarlos en la planificación y la ejecución de acciones, ¿no? Que los afecten en todo sentido, ¿no? Porque nadie más que ellos tiene la película completa de qué sucede y cómo quisieran ser ayudados. Ojo, hay que tener mucha objetividad en esto, no hay que dejarse ir por sentimentalismos, pero sí hay que tener esta objetividad de preguntarles, ¿no? Generalmente en las políticas públicas se tiene este error, ¿no? De no preguntar, dar por hecho las cosas y aventarlas, ¿no? Y ese es un guerrero que se tiene que ir pues rediseñando, se tiene que ir reformulando y se tiene que combatir, ¿no? Precisamente con ejercicios como este. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a los comentaristas por sus retroalimentaciones y de nuevo muchísimas gracias a ti, Nayeli, por tu participación. Bueno, pues llegamos con nuestra última presentación. Ella es por parte de nuestra estudiante Ariadna López Ortiz, que presentará su trabajo titulado Modelo de Sistema de Salud Sexual con Perspectiva de Género. Adelante, Ariadna, si estás lista, escuchamos tu presentación. Hola, ¿ahí pueden ver mi presentación? Así es, la vemos. Ok, ya está en pantalla completa, ¿verdad? Sí, está en pantalla. Ok, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Como ya les mencionó mi compañera, mi nombre es Ariadna López Ortiz. El tema de mi proyecto de investigación es
modelo de sistema de salud sexual con perspectiva de género. Soy maestra en Administración de Empresas para la Sustentabilidad y la línea de investigación del doctorado, mi línea de investigación son efectos de desigualdad y medidas de redistribución. Y bueno, el contenido de esta presentación se relaciona con el macroanálisis sintético como un procedimiento que desde el enfoque de la complejidad ayuda a la solución de problemas sociales complejos. Y les comparto que esta investigación, este proyecto inició con una pregunta detonante sobre si el acceso a la salud sexual es un derecho o un privilegio. Y bueno, pues todos reconocemos que la salud integral es un derecho universal. Sin embargo, su reconocimiento y garantía práctica, traducidos como el acceso a la salud, se encuentran fragmentados por determinantes estructurales y sociales establecidos por el contexto socioeconómico y político en el que viven las personas, que generan una distribución inequitativa de poder, recursos y dinero. Y uno de estos determinantes sociales, y en el que se centra esta investigación, es el sistema de salud, en el que existe un dilema estructural entre esquemas públicos y privados, que se combina con otros dilemas, como entre lo ético y entre lo técnico y lo ético, entre los discursos y las prácticas, y entre la norma y la experiencia, pues persisten aún barreras institucionales y culturales y económicas que impiden el acceso pleno, seguro y autónomo a los servicios de salud. Y en este sentido, pues este dilema del sistema de salud no solo nos revela pues una disputa institucional, sino también nos refleja una fractura en la forma en que las sociedades contemporáneas conciben el cuidado, la equidad y la dignidad. Y dicha fractura se intensifica en el acceso a la salud sexual y reproductiva, especialmente para mujeres, personas trans y personas de otras identidades de género diversas. Y este problema, o sea, resolver este problema no solo implica transformar las políticas, sino también las formas de pensar y gestionar el derecho a la salud, entendiendo que este no se agota en la prestación de servicios, sino que implica reconocer a cada persona como sujeto de derecho en condiciones de equidad, autonomía y dignidad. Por lo tanto, el problema central se encuentra en un sistema de salud inequitativo, inaccesible e insensible frente a las múltiples formas de exclusión y violencia estructural que genera. Y pues en ese sentido, mi pregunta de investigación es cómo construir un sistema de salud integral que, reconociendo su complejidad y diversidad, articule respuestas justas, accesibles y culturalmente sensibles, especialmente en el ámbito de la salud sexual, con una perspectiva de género interseccional que reconozca múltiples formas de exclusión y violencia estructural. Y bueno, en este hilo de ideas, pues es importante identificar los suprasistemas que determinan la estructura del sistema de salud. Sistemas como el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, que son las formas de organización social, económica y política sobre la que se asienta toda sociedad actual. Rita Serrato nos define al patriarcado como un sistema que opera a través de instituciones y discursos, como son la familia, la religión, el derecho, y estos asignan roles desiguales a mujeres y a hombres, que se reproducen en las economías de poder, configurando una relación desigual entre lo masculino y lo femenino. Vincula el colonialismo con posiciones jerárquicas y simbólicas de dominación y subordinación mediante la colonialidad y la violencia estructural. Por otro lado, Fraser nos describe al sistema capitalista como un sistema caníbal, ¿no? Nos dice que no solo explota a los trabajadores, como lo decía Marx, sino que también expropia y destruye la naturaleza y la reproducción social, definiendo esta reproducción social como el cuidado y el trabajo doméstico y las bases democráticas que lo sostienen. Nos dice que el capitalismo del siglo XXI no es solo un sistema económico, sino un fenómeno multidimensional con múltiples crisis interrelacionadas: la crisis de los cuidados, la ambiental, la democrática y la crisis social.
Fraser sostiene que el colonialismo es una parte integral y estructural del capitalismo en la expropiación y explotación de poblaciones que son privadas de tierras, recursos y autonomía política. Y bueno, una vez identificados estos suprasistemas que determinan la estructura que tiene un sistema de salud, pues es preciso definir qué es el sistema de salud, ¿no? Y el sistema de salud es una red de independencias y entidades públicas, personas físicas y morales del sector social y privado que prestan servicios de salud, con el objetivo de proporcionar a la población un nivel óptimo de salud, protegerla del riesgo de enfermedad, satisfacer necesidades individuales y distribuir de manera equitativa los servicios de salud. Cada uno de los sistemas que integran el sistema de salud, como las instituciones de seguridad social, las instituciones que dependen de la Secretaría de Salud y los consultorios privados y aquellos profesionales de la salud independientes, pues tienen ciertas funciones principales, entre ellas la prestación de servicios, el financiamiento, la generación de sus recursos y en específico la Secretaría de Salud también tiene las funciones de supervisión y regulación de todos los sistemas de la salud. En este sentido, pues decimos que todos los sistemas de salud están sujetos a un grado de intervencionismo y regulación por parte de los poderes públicos respecto al qué, cómo y para quién se ofrece. Es decir, responden a las necesidades de salud de la población de acuerdo con momentos sociales, políticos, económicos e históricos. Y bueno, en esta imagen se pueden identificar a los múltiples agentes individuales que integran los sistemas de salud y sus funciones, los cuales se pueden ver presentes en la totalidad de las dependencias y entidades públicas y en las personas físicas y morales del sector social y privado que prestan servicios de salud, lo que a la vez revela los agentes y funciones del sistema de salud general. Es decir, esta estructura jerárquica se puede identificar en las instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE y las dependencias de la Secretaría de Salud y los consultorios privados. Y bueno, regresando al dilema de nuestro problema entre la norma y la experiencia, es preciso identificar qué sistemas en el mismo nivel que el sistema de salud con sus agentes son responsables de que ocurran estas funciones de la norma, ¿no? Y nos encontramos con el sistema económico, con sus agentes que son los hogares, las empresas, el Estado y los bancos. Y el sistema político en sus tres niveles, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. La relación que existe entre los agentes del sistema de salud, el sistema económico y el político reflejan el alto grado de complejidad en la estructura del sistema de salud debido al número de agentes que lo integran y su organización en múltiples niveles jerárquicos. Esto nos permite identificar por qué no ocurren estas funciones de la norma, la forma en que dichos agentes se interrelacionan y generan fenómenos de emergencia, de autoorganización y respuestas de aprendizaje, adaptación y autopoiesis del sistema permite identificar qué impide que se cumplan tales funciones. El sistema de salud evoluciona constantemente y es sensible al intercambio de información y presiones del entorno. Opera distintas teleologías de acuerdo con los agentes que intervienen y regulan dichas dinámicas a partir del qué, cómo y para quién se ofrece, lo que permite identificar qué dinámicas impiden que se modifiquen estas disfunciones en la norma. Y bueno, en este sentido, y ya que la intención de esta investigación es proponer un sistema de salud sexual con perspectiva de género, esta investigación pues define a la salud sexual como la posibilidad que otorga a la sociedad a todos sus miembros de tomar decisiones sobre el cuidado de su sexualidad y la de los demás. Dimensiona la condición humana y destaca la participación de la comunidad en su construcción más allá del sector salud. Esta definición que adopto, bueno, parte de la definición que da la OMS como un estado completo de bienestar físico, emocional,
mental y social con relación a la sexualidad. Y yo me apoyo de Cerruti con estos aspectos integrales de la sexualidad humana que nos provee, ¿no? Nos dice que la sexualidad es placentera, nos otorga un bienestar, representa una parte afectiva, es comunicacional, es creativa y es ética en el sentido de los valores, ¿no? Y nos dice también que es proactiva, y es aquí en esta cualidad en donde pues dos personas que consienten libremente y con responsabilidad compartida asumir la creación de un nuevo ser. Y aquí es donde identificamos que la salud reproductiva pues es parte de la salud sexual. Entonces, esta definición de salud sexual es importante para esta investigación, ¿no? Desde el punto de vista de hacia quién va a ir dirigido esta propuesta de modelo de salud, de sistema de salud sexual. Y bueno, la metodología que se pretende implementar es participativa, como ya se mencionó en el planteamiento del problema. Existe un dilema entre lo que es y lo que debe ser un sistema de salud que reconozca las múltiples formas de exclusión y violencia. La intención de esta metodología es disminuir la complejidad del problema y situarse en un contexto especial que tome características singulares y similares al contexto general y complejo que representa todo un país como lo es México. En este contexto especial es importante identificar los componentes del problema que permitan acercarnos a un diagnóstico lo más certero posible. Y bueno, nos encontramos que el contexto se situará en la Ciudad de México, el sujeto individual o social al que afecta directamente el problema son las mujeres, las personas trans y las personas con otras identidades de género diversas. Los profesionales de la salud independientes o consultorios privados serán los terceros involucrados como aquellos agentes que se verán afectados al tomar diferentes alternativas de solución. La Universidad Nacional Rosario Castellanos como aquel decisor con la facultad, el poder y la autoridad sobre los recursos para cambiar la situación del problema, y las y los estudiantes del doctorado en investigación social desde la complejidad e integrados en el colaboratorio sobre cuidados y género como asesores cuya característica es que también están en la situación del problema, lo identifican y sugieren alternativas de cambio de la situación para resolver el problema. Esta metodología que propongo es de investigación-acción participativa y como la intención de esta investigación es proponer justo un sistema de salud sexual con perspectiva de género, identificándolo como esa organización que permita el cuidado de la salud sexual en comunidad. Y para el caso, como les decía, vamos a utilizar una investigación-acción participativa, la cual está integrada por 3 momentos y por 3 etapas. La primera será la del acercamiento al sujeto de estudio y sus actores, la segunda sobre el trabajo de campo y el diagnóstico, y una tercera sobre el análisis y el discurso de la información obtenida para diseñar de manera conjunta el modelo de sistema de salud sexual con perspectiva de género. En esta tabla, pues, se presenta cada una de las etapas con sus respectivos objetivos y técnicas específicas para obtener información. Y como conclusión hasta esta etapa que llevo en el doctorado, que también soy del segundo semestre, pues bueno, me queda o puedo concluir que el analizar el sistema de salud como un sistema adaptativo complejo permite identificar aquellos sistemas que determinan su funcionamiento, aquellos con los que interactúa, aquellos agentes con los que interactúa para realizar sus funciones y las dinámicas que los agentes individuales de cada sistema llevan a cabo. Para visibilizar dichas dinámicas entre los agentes del sistema y proponer alternativas de solución. Justo estas dinámicas que mencionaban ustedes en los otros temas de investigación, estas dinámicas que no visualizamos, ¿no? Que parecen como muy pequeñas y que damos por hechas, pero en el conjunto pues generan un problema para ciertos grupos de la población.
Esto sería todo. Muchas gracias por su atención y los escucho. Muchas gracias, Ariadna, por tu presentación. Comenzamos con los comentarios del doctor Carlos Gustavo Mejía. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Ariadna, muy buenas tardes, mucho gusto. Pues nuevamente, ¿no? Este comentario pues es general, felicitarlos por esta preocupación social que tienen ustedes respecto a pues todos estos grupos con los que convivimos, a todas estas políticas que son importantes, pues llevarlas a nivel pues amplio, general, para que pues como sociedad podamos avanzar, ¿no? Pero sabemos, y lo digo ahorita muy personalmente, ¿no? Ahorita que he estado participando ahorita con ustedes, pues no deja de ser triste, ¿no? Que estos temas se sigan siendo relevantes porque vemos que aparentemente no se ha solucionado absolutamente nada, lo más básico que es el derecho a la dignidad humana, ¿no? Que en todos los ámbitos, la cuestión sexual, la cuestión de la educación y cuidado mental es lamentable a dónde estamos, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner intenso en ese punto. Solo algunos detalles que me parece prudente remarcar aquí en tu texto de entrada, pues estos son detalles mínimos. Pues igual, ¿no? Cambiar transformar tu título, poner la delimitación local en la que vas a trabajar, porque digo, ciertamente la Ciudad de México, pues es el radio de acción, pero creo que sería muy prudente que nos digas de dónde vas a partir para estudiar a tus sujetos de trabajo. En este caso también pensar desde qué nivel social y socioeconómico nos estás hablando. Pensar, no sé, vas a trabajar con gente de alguna delegación en específico frente a otra gente de otra delegación. Niveles distintos de educación, niveles socioeconómicos que evidentemente demarcan una cuestión respecto a lo que ellos consideren como lo que tú mencionas, un derecho, un privilegio de la educación sexual, que evidentemente el que a veces haya gente que tenga mucho capital económico y tal vez académico, a veces eso no implica que estén muy conscientes de la cuestión del derecho a la salud, ¿no? Eso es importante. Entonces yo creo que sería prudente que sí nos delimitaras de dónde vas a tomar tus experiencias en este caso, en qué niveles, en un nivel un poco más pobre, en un nivel rico, plantearnos eso, ¿no? De cómo se ve justamente este derecho, esta idea del derecho al sistema de salud sexual. Algo también fundamental que yo veo en este punto, y espero no molestar a nadie, pues repito, no es el factor de la religión. Creo que no mencionaste mucho, no hiciste mucho hincapié en eso, pero es justamente pensar que la religión, en cierto modo, es uno de esos grandes delimitantes en la cuestión de ejercer, que el mexicano, la mexicana, ejerza su derecho a comunicarse, a informarse y a ejercer su derecho a la salud sexual. En muchos aspectos, porque, bueno, tristemente, a veces la religión trasciende e impacta e influye en las determinaciones políticas en México. Lo hemos visto en Guanajuato últimamente, con la cuestión del aborto, y es lamentable cómo se ha llegado a niveles extremos, ¿no? Y sabemos que Guanajuato, pues, no es uno de los mejores lugares tampoco, bueno, México en general, ¿no? Pero no es uno de los mejores lugares para ser mujer, lamentablemente. Entonces, bueno, y ejercer tus derechos sexuales, ¿no? De salud sexual, que básicamente son, ¿no? Pues la sexualidad es sencillamente tener los hijos que Dios te mande y hacer lo que se te indique como mujer, ¿no? Porque ese es tu trabajo. Pues entonces justamente de eso parte también la idea de que tú explicaras qué modelo o qué personas son las que vas a entrevistar para entender sus imaginarios, sus ideas, ¿no? Justamente porque seguro muchas mujeres serán católicas, muchas tendrán su idea de cómo ejercer el cuidado sexual, hasta dónde pueden hacerlo, qué influyen sus familiares, amigos, política, etcétera, dentro de este modelo, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que consideras esa parte. Solamente eso, estimada Ariadna, espero que te sirva de algo. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias, doctor. Continuamos y cerramos esta ronda de participación con el doctor Otto.
Muchas gracias, Ariadna, muchas gracias por tu participación. Bueno, ya te ha hecho comentarios muy pertinentes el doctor Carlos. Los voy a hacer yo en términos de lo que presentas escrito. Creo que esta investigación, o sea, desde una perspectiva teórica y conceptual, como bien lo acaba de mencionar el doctor Carlos, debe contemplar aspectos de seguridad humana, ¿no? O sea, en términos de reivindicación de derechos humanos, ¿no? En sus tres vertientes, o sea, en términos de seguridad humana, ¿no? El derecho a una vida digna, que es life dignity, freedom from fear, que es la libertad frente al miedo, y freedom from want, ¿no? O sea, libertad frente a la necesidad. Y por supuesto también tener muy claro qué se entiende por perspectiva de género, desigualdad, diversidad, equidad, etcétera, ¿no? Ahora, en términos metodológicos, al menos en el documento, no se define cuál será la población sujeto de estudio. O sea, si podría ser desde una institución encargada de su ejecución, si hay otros modelos, cuáles son en términos de salud sexual, incluso pudiendo proyectar una comparativa entre casos exitosos y los que no lo son. Es decir, falta llevar a cabo, como bien te lo comentaban, una delimitación del tema, ¿no? Que tendrás que llevar a cabo con tu asesor, aunque justo esto en la presentación queda un poco más delimitado y comprensible, ¿no? Y esto es importante porque tú planteas utilizar este enfoque metodológico de investigación-acción participativa, ¿no? Y es precisamente a través de que se busca, ¿no? O sea, transformar la realidad socialmente, esta colaboración activa, ¿no? O sea, de la comunidad en todas las etapas del proceso de investigación. Entonces, por tanto, si no contamos con los elementos básicos para su consecución, sería muy complicado llevarlo a buen término o incluso dar inicio al mismo. Esto se solventa un poco con lo que has comentado, pero bueno, tendrías que revisarlo a profundidad, ¿no? Ahora, un modelo de sistema de salud sexual con perspectiva de género debe precisamente buscar esto que comentas, es decir, la igualdad de acceso, la calidad en los servicios de salud sexual, ¿no? Y reproductiva para todas las personas, ¿no? Reconocer y abordar estas diferencias biológicas, sociales y culturales que efectivamente afectan, ¿no? El bienestar en función del género, ¿no? Y la diversidad sexual. Yo creo que sería muy adecuado, como bien lo dices, ¿no? Este enfoque en la igualdad de género, ¿no? La comprensión de las necesidades diferenciadas, ¿no? Estas distintas necesidades entre hombres, mujeres, personas con diversas identidades y orientaciones sexuales, ¿no? El desafío a los estereotipos y las relaciones de poder, como bien lo mencionas al final de la exposición, ¿no? O sea, estas relaciones jerárquicas de poder que perpetúan, ¿no? Las inequidades en la salud, ¿no? También, pues, la integralidad y el enfoque de derechos, como estamos platicando hace un segundo con la cuestión de seguridad humana, ¿no? Y bueno, este modelo debe ser flexible, ¿no? Y debe tener una adaptabilidad, ¿no? Es decir, que sea adaptable a diferentes instituciones de salud, como se menciona ahí en el documento, ¿no? Con este modelo de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Y que promocione la autonomía y el empoderamiento, como decía yo en presentaciones anteriores, ¿no? O sea, que fomente esta igualdad en la educación, el trabajo, la política, en fin, ¿no? Me parece muy adecuado el enfoque de microanálisis sintético, ¿no? En términos de analizar sistemas complejos como un todo, ¿no? O sea, considerando todos estos elementos interconectados, ¿no? Y las relaciones emergentes que puede haber entre ellos, ¿no? En vez de enfocarse en partes individuales de manera aislada. Y me parece que esta aproximación va a ser muy útil en términos de comprender esta dinámica del sistema en su conjunto, ¿no? Y precisamente teniendo en cuenta, como lo expones en la presentación, ¿no? Todos los diferentes ámbitos que pueden interrelacionarse, como es el político o los otros entornos que puedan ¿no? ir saliendo en el desarrollo de tu investigación, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Gracias. Así es, muchísimas gracias, doctor Otto, y muchísimas gracias a los comentaristas por sus retroalimentaciones y sobre todo a ti, Ariadna, por tu participación. Pues agradecemos profundamente a todos nuestros estudiantes que compartieron hoy sus avances de trabajo terminal y muchísimas gracias a nuestros comentaristas por sus aportaciones. Esto ha sido una mesa muy enriquecedora sobre la salud mental, el autocuidado y la perspectiva de género. Como último dato, ya para finalizar esta mesa, quiero compartirles
que este 8º coloquio de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos reúne 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas, retroalimentadas por 125 expertos académicos provenientes de distintas instituciones nacionales e internacionales. En nombre de la Universidad Rosario Castellanos, les agradezco muchísimo su atención, su escucha y su compromiso. Finalmente, esta mesa quiero terminarla con el lema de la universidad: otro modo de ser humano, otro modo de ser. Muchísimas gracias a todos, les deseo muy buena tarde y de nuevo gracias por su participación.